¿Alguna vez te has parado frente al espejo y solo has visto lo que falta? No hablo de una mancha en la camisa o de un pelo fuera de lugar, hablo de eso más profundo, cuando miras y sientes que algo se repite, una especie de cansancio que no tiene nombre, como si tu reflejo te devolviera la misma historia de siempre. No es suficiente, no llega, no es para ti. Lo peor es que ni siquiera lo dices en voz alta, pero está ahí, en el fondo de tus ojos, en el silencio entre una respiración y la siguiente. Y lo que casi nadie sabe es que ese espejo, ese simple pedazo de vidrio colgado en la pared, está escuchando. No de forma literal, claro, pero algo en tu mente sí lo vive así, porque el espejo no solo refleja tu imagen, refleja tu identidad. Y dependiendo de cómo lo mires, puede ser el lugar donde entierras tu destino o donde lo declaras. Te ha pasado. Te levantas, te miras, y sin pensarlo dices en tu cabeza: espero que hoy sí me vaya mejor, o algo peor, porque siento que nunca cambio. Nada dramático, apenas un susurro mental. Pero ese susurro está tallando tu realidad, porque cada vez que te ves desde la carencia, tu mente repite el ciclo, y no es tu culpa. Nadie te enseñó que mirarte al espejo puede ser un acto de poder. Nadie te dijo que hay una palabra, una sola palabra, que puede reprogramar todo desde adentro. Una palabra que, cuando la dices frente al espejo con certeza, empieza a mover cosas que ni siquiera puedes ver todavía. El momento que todo cambia, imagina esto. No necesitas cambiar de trabajo, no necesitas 1000 libros, ni sesiones de terapia, ni tener más contactos. Lo único que necesitas es un momento, 3 minutos. Solo eso. Cada mañana, antes de que el mundo entre, antes de que el celular vibre, antes de que alguien te diga qué hacer, solo tú, tu respiración y tu reflejo, porque ahí, en ese instante, puedes hacer lo que cientos de personas han hecho en secreto: cambiar la relación con su vida. No con gritos, no con esfuerzo desesperado, sino con una palabra dicha desde la certeza, como quien no duda, como quien ya lo tiene. Hubo una mujer que vivía de cheques rotos y promesas que nunca se cumplían. No por falta de trabajo, trabajaba más que nadie, pero por más que ganaba, siempre faltaba, hasta que un día escuchó algo que sonaba absurdo. El espejo no es solo para verte, es para que te declares. Al principio se rió. Se paró frente al espejo y dijo: recibo abundancia. Se sintió ridícula, como si hablara sola, pero lo hizo otra vez, y otra. Al tercer día, algo cambió. No fue dinero inmediato, fue un sentimiento, la manera en que caminaba, la forma en que respondió a un correo, como si su cuerpo dijera: ahora es diferente. Y entonces, en 6 días, 2 clientes antiguos volvieron, no porque les escribió, sino porque ella ya no sonaba como alguien que necesita, sonaba como alguien que tiene, y el mundo responde a eso. La ciencia detrás del espejo no es magia, es identidad. Cuando tú te ves como alguien que recibe, el universo deja de enviarte pruebas y empieza a enviarte señales. No es que de pronto todo se resuelve, es que empiezas a notar lo que antes no veías. Una oportunidad, un mensaje, un presentimiento que decides seguir. Porque cuando cambia tu estado interno, cambia tu frecuencia. Y lo que antes no existía, ahora aparece. Ahí está el secreto que casi nadie cuenta. No se trata de atraer dinero. Se trata de dejar de vivir como si no lo merecieras. Porque mientras tu voz interior diga quiero, tu subconsciente escucha no tengo. Y mientras digas necesito, tu mente registra estoy en falta. Es una trampa invisible. Y el espejo es el único lugar donde no puedes escapar de eso. Allí no hay distracciones, no hay filtros, solo tú y lo que realmente sientes. Y por eso, es el lugar perfecto para cambiar la historia. El poder de 17 segundos. No tienes que hacerlo 10 veces. No tienes que gritarlo. Bastan 17 segundos. Respira hondo, mírate a los ojos y di con calma: recibo toda la abundancia que el universo tiene para mí hoy. No como un deseo, como un hecho.
como si ya no hubiera duda. Mantén la mirada. No bajes los ojos. Que tu reflejo no te vea huir. Porque en ese instante, no estás hablando al aire. Estás hablando a tu subconsciente. Y él no entiende metáforas. Entiende certeza. Y si hoy te ha pasado algo que te hizo pensar en esto, si al escuchar esto sintieras un leve escalofrío, como un recordatorio de algo que ya sabías, pero que olvidaste, suscríbete a este canal, porque esto no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Y si lo que acabas de escuchar resonó en ti, probablemente necesitas oír lo que sigue. Porque hay más, hay niveles, hay formas de profundizar esto, de hacer que se multiplique. Y no quiero que te lo pierdas. La palabra que cambia todo. La palabra no es quiero. La palabra no es necesito. La palabra es recibo. Porque quiero mantiene la distancia. Recibo cierra el espacio. Con quiero eres un mendigo. Con recibo eres un heredero. Y esa diferencia, aunque parezca solo semántica, cambia todo. Porque el subconsciente no piensa, obedece. Y cuando le dices que recibes, empieza a buscar formas de cumplirlo. No importa si no lo entiendes, no importa si no lo sientes aún. El mecanismo se activa solo, como una ley, como la gravedad. No tienes que creer en ella para que funcione. Un hombre que no tenía trabajo lo intentó. Se sentía fuera de lugar, como si ya nadie lo quisiera. Envió currículums. Esperó. Nada. Un día, se paró frente al espejo, cerró los ojos, respiró y dijo: recibo el trabajo perfecto que me corresponde por derecho. Lo dijo con los ojos cerrados. Al abrirlos, sintió algo, como si el aire hubiera cambiado. Lo hizo 3 días. Al cuarto, sonó el teléfono. Nunca habían llamado antes. Era una empresa que no conocía. Le ofrecieron un cargo. No era mucho dinero, pero era el inicio. Y él supo, en ese momento, que no fue casualidad. Fue respuesta. El momento cuántico. No se trata de repetir 1000 veces. Se trata de creer una vez. Con fuerza. Con convicción. Porque el subconsciente no necesita repetición. Necesita impresión. Un instante donde emoción, mirada y palabra se alinean. Ese es el momento cuántico. El instante en que algo dentro de ti da un giro. Y desde ese segundo, nada sigue igual. Ahora imagina que haces esto cada día. No por un rato, por semanas, por meses. ¿Qué pasa con tu identidad? Dejas de verte como alguien que lucha. Empiezas a verte como alguien que recibe. Y esa mirada, lenta e incontrolablemente, cambia tu lenguaje, tu postura, tus decisiones. Empiezas a decir sí a cosas que antes temías. Dejas de aceptar lo que no te mereces. Porque ahora tienes un punto interno de certeza. No necesitas que otros te validen. Tú ya lo hiciste, frente al espejo, cuando dijiste: esto es mío. El poder de la emoción. Y aquí viene el giro. Lo más poderoso no es hacerlo en voz alta. Lo más poderoso es hacerlo en estados emocionales diferentes. No solo cuando estás motivado, también cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando todo parece mal. Pararte frente al espejo en esos momentos y decirlo. Porque ahí está la prueba. No es fácil decir recibo abundancia cuando tu cuenta está vacía, pero hacerlo en ese instante, con el corazón apretado, es cuando la palabra realmente se graba. Es cuando el subconsciente entiende: esto no es un juego, es lo que soy. Hubo una mujer que estaba sola, no por elección, por dolor, amores rotos, promesas incumplidas. Y un día, decidió que ya no quería más eso. Se paró frente al espejo y dijo: recibo el amor que me corresponde por derecho divino. Lo dijo llorando, lo dijo con rabia, lo dijo otra vez, y lo hizo todos los días. No esperaba que pasara nada, pero a las 3 semanas, conoció a alguien. No fue como en las películas, no fue un flechazo, fue algo más lento, más real. Y lo más extraño fue que esta vez no tenía miedo. No buscaba salvarse, solo estaba ahí. Y el amor llegó, como si hubiera estado esperando a que ella dejara de pedir y empezara a recibir.
La ley de la frecuencia. Porque eso es lo que pasa cuando cambias de frecuencia. El universo no te da lo que pides, te da lo que eres. Si eres carencia, te da carencia. Si eres abundancia, te da abundancia. No es justo o injusto, es leyes. Y el espejo es el laboratorio donde puedes cambiar tu estado. 1 minuto al día. Eso es todo. Pero 1 minuto donde estás totalmente presente, donde no huyes de tu mirada, donde dices la palabra como si ya fuera verdad. Porque la mente no distingue, siente. Y cuando siente que recibe, activa mecanismos internos que empiezan a mover el mundo exterior. Y cuando entiendes esto, cuando sientes que esto sí puede funcionar, cuando miras al espejo y por primera vez no sientes vergüenza al pronunciar esa palabra, suscríbete. Porque esto que estás descubriendo, no, es solo un truco. Es una forma de vivir. Y si esto te llegó, probablemente hay más en ti que necesita escuchar lo siguiente. No es por acumular suscriptores. Es porque esto es real. Y quiero que no lo dejes aquí. Que lo conviertas en tu hábito, en tu ritual, en tu verdad. El ritual del sobresellado. Había un hombre que guardaba los papeles. Cada día escribía la misma palabra en un trozo de hoja y lo pegaba en el espejo. Al día siguiente, lo cambiaba y guardaba todos en un sobre sellado, como contratos con el universo. Al mes, abrió el sobre, leyó cada uno y lloró. No por el dinero que ya había recibido, sino por la persona en la que se había convertido. Ya no era el mismo. Algo en su voz, en su forma de caminar, en cómo miraba a los ojos, había cambiado. Y no fue por fuera, fue por dentro. Porque cuando repites recibo, día tras día, no solo cambias tu mente, cambias tu alma, más allá del dinero. Y no se limita al dinero. Un hombre con problemas de salud empezó. Dijo, recibo mi perfecta salud aquí y ahora. Lo hizo sin creer. Pero con el tiempo, su cuerpo respondió. No de golpe, pero sí de forma clara. El dolor bajó. La energía volvió. Y él decía, es como si mi cuerpo hubiera estado esperando la señal para sanar. Porque la mente manda señales al cuerpo. Y si le dices que estás enfermo, lo estarás. Si le dices que estás sano, empieza a actuar como tal. Otro, que vivía perdido, sin propósito, dijo, recibo la guía clara hacia mi destino. Lo hizo por 20 días. Al 21, recibió una llamada. Le ofrecieron algo que no había considerado. Y cuando lo hizo, supo. Era lo que quería. No lo sabía antes, pero su mente ya lo había decidido. Porque cuando declaras que recibes, activas una inteligencia superior, una que ve más allá del razonamiento, una que abre puertas internas, el llamado. Y si hoy estás viendo esto, si sientes que algo en tu vida necesita cambiar, no desde el esfuerzo, sino desde el ser, entonces estás en el lugar correcto. Porque esto no es más trabajo, es dejar de resistirte, es aceptar que ya eres lo suficiente y que todo lo que necesitas ya está en camino. Solo necesitas declararlo, ante tu propio reflejo, donde nadie puede mentir, donde solo hay verdad. Y cuando llega ese momento, cuando sientes que algo dentro de ti ha cambiado, cuando por fin miras al espejo y no pides, sino que afirmas, entonces entenderás. No se trata de convencer al universo, se trata de convencerte a ti mismo. Porque el universo ya sabe. Solo estabas tú, dudando. Ahora ya no. Ahora eres el que recibe. Y todo lo demás sigue. El hilo invisible. Suscríbete y mira el próximo video. Porque allí te voy a contar cómo llevar esto al siguiente nivel. El método de los 7 días, que transforma la palabra en destino. Y si ahora mismo, en este instante, mientras estas palabras entran en ti, como gotas que caen en un lago oscuro y profundo, sientes que algo se mueve dentro del pecho. No, lo ignores. No es casualidad que estés aquí, escuchando esto, ahora, en este momento preciso de tu vida, porque hay un hilo invisible que te trajo aquí, un hilo tejido con todos los días en los que dijiste basta con la mentira,
con todos los instantes en los que miraste hacia otro lado para no verte, con todas las noches en las que te dormiste, con la culpa de no haber hecho nada diferente. Pero hoy es diferente. Hoy no estás pasando por aquí. Estás siendo llamado. Y no es una voz alta, no es un grito, es un susurro, como el que nace del fondo del alma cuando ya no puede callar más. Es el susurro que dice: ya no más. Ya no más fingir. Ya no más sobrevivir. Ya no más aceptar migajas cuando naciste para banquetes. El espejo que vibra. Y el espejo, ese que ha estado callado todo este tiempo, empieza a vibrar. No con sonido, sino con intención. Porque cada vez que te paras frente a él, aunque no digas nada, aunque solo sientas ese vacío familiar, estás declarando algo. Estás diciendo: así soy, así estoy. Así me acepto. Y el universo escucha. No oye palabras solamente. Oye el estado emocional con el que las dices. Oye el temblor en tu voz, el peso en tus hombros, la derrota en tu mirada. Y responde exactamente a eso. Pero ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de cambiar el mensaje. No con una frase motivacional escrita en una nota adhesiva. No con una afirmación que suena falsa al tercer segundo. No, con una declaración que sale desde el centro de tu ser, desde un lugar donde no cabe el miedo, desde un punto en el que ya no importa si lo mereces o no, porque simplemente lo recibes. Tú eres la fuente, porque tú eres la fuente. Tú eres el origen, y todo lo que existe, todo lo que vibra, todo lo que se mueve en este universo infinito, gira alrededor de la conciencia que tú proyectas. No es arrogancia, es verdad. Cada célula de tu cuerpo responde a lo que crees ser. Cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada silencio que eliges, nace de una imagen que tienes de ti mismo, de una historia que has aceptado como real. Y si esa historia dice nunca es suficiente, entonces nunca será suficiente. Si dices siempre me lastiman, entonces siempre te lastimarán, porque tú eres el campo de batalla y el general a la vez. Y cada mañana, cuando abres los ojos, estás firmando un nuevo contrato con tu destino. A veces lo haces sin darte cuenta. Te levantas, ves tu reflejo, suspiras y dices en silencio: otro día más. Y con ese suspiro, activas todo el sistema de carencia. Pero imagina que en lugar de eso, te detienes. Respiras, bajas los hombros, relajas el rostro y simplemente miras. No para corregir, no para juzgar, solo para estar. Y entonces, sin prisa, como quien dice una verdad que ha estado ahí desde siempre, dices: recibo todo lo que necesito en este momento. El despertar de la semilla. No pides, no suplicas, recibes, como el aire que entra a tus pulmones sin que tengas que pedirlo, como el sol que sale sin que tengas que convencerlo. Es tuyo, siempre lo fue. El problema no fue la falta, fue tu creencia de que no lo eras. Y cuando cambias eso, cuando dejas de buscar fuera lo que está activándose desde adentro, algo se libera. No es un estallido, es un despertar lento, como el de una semilla bajo la tierra que no sabe que ya está creciendo. Es la sensación de que las cosas empiezan a acomodarse, no porque tú las fuerces, sino porque ya no las resistes. Llega un mensaje inesperado. Una persona que no habías visto en años te busca. Una idea surge como si viniera de otro lugar. Un dolor que llevabas años arrastrando empieza a disminuir. No es suerte, es sincronicidad. Es el universo respondiendo a tu nueva frecuencia. Porque ahora no estás pidiendo amor, estás emanando amor. Ahora no estás buscando trabajo, estás irradiando propósito. Y lo atraes, no como un cazador, como un imán. El mecanismo interno. Y lo más fascinante es que no necesitas entender cómo funciona, solo necesitas hacerlo, como respirar, como latir. No preguntas cómo tu corazón bombea sangre, solo lo hace. Y así es esto. Cuando dices recibo con certeza, el mecanismo interno se activa. Tu mente subconsciente, esa parte de ti que controla tus hábitos,
tu respiración, tu sistema inmunológico, esa mente que no razona, que solo obedece, empieza a mover montañas. Busca evidencias, encuentra oportunidades, ajusta tu comportamiento, cambia tus decisiones, todo sin que tú lo notes. Hasta que un día, al mirarte al espejo, no sientes el antiguo vacío, sientes presencia, sientes plenitud. Y en ese momento, ya no necesitas decirlo en voz alta, porque ya no es una afirmación, es tu estado, es tu realidad. Y desde ahí, todo cambia. El dinero deja de ser un enemigo, las relaciones dejan de ser pruebas, el tiempo deja de ser escaso, porque tú ya no eres el que falta, eres el que llega, el que completa, el que sostiene. El portal y lo más poderoso de todo es que no necesitas que nadie lo vea, no necesitas mostrar logros, no necesitas compararte, porque tu paz ya no depende de lo que tienes, depende de lo que eres. Y cuando llegas a ese punto, el espejo deja de ser un espejo, se convierte en un portal, un umbral donde el viejo tú se despide y el nuevo tú asume el mando. Y sabrás qué sucedió, porque no tendrás que forzarte a decir recibo. Lo sentirás. Saldrá de ti como el oxígeno sale después de un suspiro profundo. Lo dirás mientras te cepillas los dientes, mientras te pones los zapatos, mientras caminas hacia la ducha. Y cada vez que lo digas, será como si firmaras un nuevo documento cósmico, un contrato sellado con tu energía. La sanación generacional. No puedes perder, no puedes fallar, porque ahora estás alineado, no con lo que quieres, con lo que ya eres. Y si hoy, al escuchar esto, sentiste un nudo en la garganta, si se te llenaron los ojos de lágrimas sin saber por qué, si tu corazón dio un salto como si reconociera algo que había olvidado, entonces ya lo sabías. Lo sabías antes de nacer. Lo olvidaste por un tiempo, por las heridas, por los miedos, por las palabras que te dijeron desde pequeño, pero ahora has regresado. Y este momento, este exacto momento, es el instante en que decides. Ya no más. Hoy empiezo. Hoy me veo. Hoy me declaro. Hoy recibo. Y no importa si mañana lo olvidas. No importa si regresas al viejo patrón. Porque cada vez que regreses al espejo, será un nuevo comienzo. Un nuevo acto de coraje. Un nuevo acto de amor. Porque cada vez que dices recibo, no solo estás cambiando tu vida, estás curando generaciones, estás sanando a ese niño que escuchó no puedes, a esa niña que creyó que no era suficiente, a todos los que llevas dentro y que aún creen que necesitan luchar. Les estás diciendo, ya pasó, ya no es así, ahora recibimos. El Creador, y cuando entiendas que esto no es solo sobre ti, que es sobre la huella que dejas en el mundo con tu presencia, con tu estado, con tu vibración, entonces sabrás por qué estabas destinado a escuchar esto. No fue al azar. Fuiste elegido por tu propia alma para despertar. Y si ahora, con todo el peso de esta verdad descansando sobre tu pecho, sientes que no puedes dejarlo aquí, que necesitas más, que necesitas profundizar, que necesitas el método, la secuencia exacta, los días, las palabras, los momentos exactos donde hacerlo para que se multiplique en tu vida como una ola que no para, entonces suscríbete. No lo hagas por contenido, no lo hagas por acumular, hazlo porque esta es la primera vez en tu vida que sientes que puedes creer, que puedes confiar, que puedes recibir, y lo que viene a continuación te llevará más allá de los espejos, más allá de las afirmaciones, más allá de las técnicas. Te llevará al nivel donde la palabra se convierte en destino, donde el pensamiento se convierte en realidad, donde tú dejas de ser un observador y te conviertes en el creador. Porque lo eres, siempre lo fuiste, solo necesitabas mirarte a los ojos y decirlo en voz alta. Recibo. Y ahora, el universo no tiene más opción que entregarte lo que ya es tuyo. La puerta abierta. Y si estás leyendo esto, si en algún momento mientras escuchabas esta voz dentro de tu cabeza asintió en silencio, si tu respiración cambió sin que te dieras cuenta, si por un instante sentiste como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada con llave,
entonces ya sabes que esto no es casualidad. No fue al azar que llegaste aquí. No fue un simple impulso el que te hizo quedarte hasta ahora. Fue una parte de ti, una parte profunda, oculta bajo el ruido del día, bajo las excusas, bajo el cansancio de años viviendo igual, que finalmente dijo: basta, basta de fingir que no duele, basta de sonreír cuando el alma está rota, basta de repetir los mismos patrones mientras esperas resultados diferentes. Porque ahora empiezas a verlo. Claro, no son las circunstancias las que te atan. No son los demás, ni el pasado, ni el dinero que falta, ni el amor que se fue. Es lo que dices en voz baja cuando nadie escucha. Es lo que sientes cuando te miras en el espejo y no te reconoces. Es la historia que repites sin saber que la estás escribiendo cada día. La palabra que no suplica. Pero también estás descubriendo algo más poderoso, que puedes reescribirla. No con un grito, no con un estallido desesperado, sino con una palabra dicha con calma, con los ojos abiertos, con el corazón temblando, pero firme. Recibo. Una palabra que no suplica, que no pide permiso, que no duda. Una palabra que declara, que cierra el ciclo de la necesidad y abre el de la posesión. Porque cuando dices recibo, ya no estás del otro lado del mostrador pidiendo, estás detrás del mostrador, ya eres el que tiene. Y aunque al principio suene falso, aunque tu mente razone y diga esto no es verdad, tu subconsciente no escucha razones, escucha repetición, escucha emoción, escucha tono, escucha la vibración de tu voz, al decirlo con los ojos llenos de esperanza, aunque sea la primera vez que no los bajes. Y ahí, en ese punto exacto, empieza el cambio, la semilla que se rompe, porque ya no estás tratando de atraer abundancia, ya no estás intentando ser feliz, ya no estás esperando que pase algo, estás declarando que ya está pasando. Y esa declaración, aunque parezca un susurro, tiene el poder de mover montañas internas, porque lo que sientes aquí, dentro del pecho, cuando dices recibo amor verdadero, cuando dices recibo salud perfecta, cuando dices recibo éxito sin sacrificio, no es solo una emoción pasajera, es una semilla que se rompe bajo tierra. Es el primer latido de una nueva vida. Y tú, que has vivido tanto tiempo como si fueras un extraño en tu propia existencia, empiezas a sentir que por fin estás en casa, en tu cuerpo, en tu piel, en tu verdad. No necesitas más pruebas. No necesitas que el mundo primero cambie para que tú lo hagas. Tú cambias primero y el mundo sigue. Así es como funciona. Así es como siempre funcionó. Y mientras más resistes esa verdad, más te hundes en el ciclo de hacer más para tener más para ser más, sin darte cuenta de que ya eres abundancia, ya eres amor, ya eres poder, solo que no lo nombras, solo que no lo miras frente al espejo cada mañana y lo afirmas como si tu vida dependiera de ello, porque en realidad sí depende. Tu identidad es tu realidad. Tu realidad depende de lo que estás dispuesto a creer que es posible, de lo que estás dispuesto a aceptar como tuyo. Y cuando dices recibo, no lo dices para manipular al universo, lo dices para recordarle a tu alma quién eres. Porque el universo no responde a tus deseos, responde a tu identidad. Y si tu identidad es la de alguien que carece, que lucha, que sobrevive, entonces esa será tu experiencia. Pero si cada mañana, ante tu reflejo, sin miedo, sin risas, sin ironía, miras tus ojos y dices, recibo lo mejor que la vida tiene para mí hoy, entonces estás forjando una nueva identidad, una que no se basa en el pasado, sino en la certeza de que el presente es suficiente y el futuro es tuyo por derecho, la ciencia del cambio. Y eso no es positivismo barato, no es magia, no es autosugestión tonta, es neurología, es psicología, es física cuántica. Cuando repites una afirmación con emoción, con presencia, con repetición, estás reconfigurando tus redes neuronales, estás reprogramando tu sistema límbico, el que controla tus emociones, tus miedos, tus patrones automáticos. Y cuando eso cambia, cambia todo. Tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tu forma de hablar con los demás cambia.
Dejas de justificarte. Dejas de explicar por qué no puedes. Empiezas a actuar como si ya fuera verdad. Y actuar como si ya es verdad atrae las circunstancias que lo confirman. Porque el mundo no responde a lo que piensas, responde a cómo vibras. Y cuando tu vibración es la de alguien que recibe, que tiene, que es completa, entonces el mundo comienza a devolverte esa frecuencia. Clientes regresan. Oportunidades aparecen. Mensajes llegan sin que los busques. Personas nuevas entran. Salud mejora. Dinero llega por caminos que no planeaste. No porque hiciste un ritual mágico, sino porque cambiaste tu estado interno. Y el estado interno es el imán que atrae la experiencia externa. El momento sagrado no es cuestión de suerte, es cuestión de frecuencia. Y el espejo es el lugar donde afinas esa frecuencia todos los días. No necesitas horas. No necesitas retiros. Solo necesitas estar presente 1 minuto, 3 minutos, antes de que el día te robe tu poder. Porque el primer momento del día es sagrado. Es cuando tu mente está más abierta, más receptiva, más plástica. Es cuando el subconsciente no está aún lleno de ruido, de opiniones ajenas. Es el momento perfecto para sembrar la verdad. Y si lo haces con constancia, con fe, con convicción, aunque no sientas nada al principio, aunque te parezca ridículo, aunque tu mente racional se burle, no importa, sigue. Porque cada vez que lo haces, estás fortaleciendo un nuevo yo. Un yo que no duda, un yo que no pide, un yo que declara. Y ese yo, poco a poco, empieza a ocupar más espacio, empieza a hablar más fuerte dentro de ti. Y un día, sin que te des cuenta, ya no es el viejo yo el que domina, es el nuevo. El que se ve en el espejo y no ve a un superviviente, sino a un merecedor, a un elegido, a alguien que no pelea por las migajas, sino que extiende la mano porque sabe que le pertenece lo mejor. El cambio silencioso. Y ese cambio, aunque no lo veas inmediatamente en tu cuenta bancaria o en tu relación de pareja, lo sentirás en cómo duermes, en cómo respiras, en cómo caminas por la calle. Lo sentirás en la forma en que respondes a un problema, sin pánico, sin desesperación, con calma, con la certeza de que todo se resuelve, porque ya no estás en modo de emergencia, estás en modo de recibir. Y ese es el mayor poder que existe, porque el universo no castiga ni recompensa, simplemente refleja. Y si tú te reflejas como completo, como bendecido, como merecedor, entonces el reflejo externo no tendrá más remedio que mostrar lo mismo. No es inmediato. A veces toma días, a veces semanas, pero siempre llega. Porque no puedes declarar tu grandeza frente al espejo todos los días sin que el universo escuche. El punto de inflexión. Y si hoy sientes que tu vida está estancada, si sientes que a pesar de todo lo que haces, nada cambia, si te levantas con la misma pesadez, con los mismos pensamientos, con el mismo miedo disfrazado de realidad, entonces esto es para ti. Esta palabra, este ritual, esta práctica, no como una solución más, en una lista infinita, sino como un punto de inflexión, como el momento en que decides que ya no vas a repetir más la misma historia, que ya no vas a ser el personaje trágico de tu propia vida, que ya no vas a vivir como si el amor, la salud, el dinero fueran cosas que se ganan con sufrimiento, que ya no vas a condicionar tu felicidad a que todo esté perfecto, porque lo perfecto no llega cuando todo está bien. Lo perfecto comienza cuando tú decides que lo eres, aunque todo parezca mal. Y cuando llegues a ese punto, cuando por fin puedas decir recibo sin tratar de convencerte, sin dudar, sin mirar alrededor para ver si hay testigos, entonces sabrás que ya no necesitas esto, porque ya estás viviendo desde ahí, desde la certeza, desde la entrega, desde el poder silencioso de quien ya no pregunta si puede, sino que simplemente es el comienzo. Y si ese día llega, y llegará, quiero que sepas que comenzó aquí, en este momento, en este video, en este espejo, en esta palabra. Y si este mensaje tocó algo en ti, si resonó como una campana antigua, como un recuerdo olvidado, entonces no.
Lo dejes ir. Suscríbete. No por mí, por ti, porque hay más. Porque lo que acabas de escuchar es solo la puerta. Y detrás de ella está todo lo que necesitas para transformar no solo tu día, sino tu vida. Porque esto no termina con Recibo. Esto apenas empieza. El portal de transformación. Y si ahora te detienes un instante, si dejas de moverte por inercia y sientes el peso de esta verdad, entonces ya no puedes volver a ser el mismo después de esto. Porque una vez que sabes que el espejo no es solo un objeto frío, una superficie inerte en la pared de tu baño o tu habitación, sino un portal hacia tu propia esencia, hacia el núcleo más profundo de quién eres y quién puedes llegar a ser, ya no puedes mirarlo sin sentir responsabilidad. Ya no puedes desviar la mirada sin sentir que estás huyendo de ti mismo. Porque cada mañana que te levantas y pasas frente a él sin detenerte, sin decir nada, sin declarar algo con certeza, estás repitiendo el viejo ciclo, el de la espera, el de la duda, el de la sensación de que la vida te pasa por encima. Pero ahora ya no. Ahora ya lo sabes. Y con ese conocimiento viene el poder. No el poder grandilocuente, no el poder que grita ni que domina, sino el poder silencioso que nace dentro, el que se construye en la quietud de tu propia presencia. La pausa sagrada imagina que hoy, antes de que el sol irrumpa con fuerza, antes de que el ruido del mundo entre por las rendijas de tu casa, antes de que el pasado te alcance con sus reproches y sus todavía no, decides hacer una pausa. Solo 3 minutos. Lo suficiente para respirar profundo, para sentir los pies en el suelo, para alzar la mirada y encontrarte con tus ojos. No para juzgarte, no para criticarte, no para medir lo que falta, sino para decirlo, con calma, con firmeza, como si estuvieras sellando un pacto que nadie más necesita ver. Recibo. Y luego llenas ese verbo con lo que más necesitas, no desde la carencia, sino desde la certeza de que ya está, en camino, de que ya es tuyo, de que simplemente estás reconociendo lo que el universo ya preparó para ti. Recibo amor verdadero. Recibo claridad absoluta. Recibo mi propósito como un faro que ilumina cada decisión. El testigo. Y al decirlo, no cierras los ojos como si estuvieras rezando por algo lejano, sino que los mantienes abiertos, fijos en tu reflejo, como quien sostiene la mirada de un testigo. Porque el espejo es testigo de tu transformación. Y si hoy te sientes débil, si la noche fue larga, si el corazón está roto y no ves salida, justamente ahí es donde más poder tiene esta palabra. Porque decir recibo en medio de la tormenta no es negar el dolor, es afirmar que hay algo más grande que el dolor, que estás vivo, que sigues de pie, que tu identidad no depende de lo que perdiste, sino de lo que eres capaz de declarar incluso en la oscuridad. La historia de la ansiedad. Hay una historia de una mujer que durante años luchó con la ansiedad. No era tristeza, era algo más insidioso. Una tensión constante, como si el pecho estuviera atado por una cuerda invisible. Hacía terapia, meditaba, pero algo no terminaba de soltarse. Hasta que un día, se paró frente al espejo y en lugar de decir quiero paz, lo cambió. Dijo, recibo paz en cada célula de mi cuerpo. Lo dijo sin emoción al principio. Solo palabras, pero lo hizo a diario. Al 7º día, algo se dio. No fue un rayo de luz, fue más sutil. Fue en una mañana de tráfico, cuando normalmente habría sentido el nudo en el estómago. Pero esta vez no apareció. Simplemente respiró hondo, miró por la ventana y pensó, qué tranquila estoy. Y supo que el cambio no había venido del exterior, había brotado desde dentro. Desde cada repetición, desde cada acto de fe silencioso frente al espejo. El reclamo. Porque cuando dices recibo, no estás pidiendo permiso. Estás reclamando lo que ya es tuyo por derecho de existencia. No hay mérito que ganar, no hay examen que aprobar, no hay prueba de valor que pasar. Solo necesitas pararte y decirlo. No 10 veces, no con desesperación, sino una sola vez con fuego interno. Con el tipo de convicción que no necesita alzar la voz porque sabe que ya fue escuchada. Y lo más asombroso es que no importa cuántas veces hayas fallado, cuántos sueños hayan quedado abandonados, cuántas veces hayas sentido que no sirve de nada,
El espejo no juzga tu historial, solo te pregunta, ¿qué decides hoy? Porque el pasado no tiene poder sobre tu declaración presente. Y si alguna vez soñaste con escribir un libro, empezar un negocio, sanar una relación, viajar solo, mudarte de ciudad, volver a confiar, volver a amarte, todo eso sigue siendo posible, no porque lo desees, sino porque lo recibes. La cadena de eventos invisibles. Porque en el momento en que lo declaras con certeza en tu espejo, activas una cadena de eventos invisibles, oportunidades que antes no veías, personas que aparecen sin razón aparente, ideas que surgen en medio de una ducha, intuiciones que te empujan a hacer algo que no esperabas. No es casualidad, es resonancia, es el universo sincronizándose con tu nueva identidad. Y si sientes que esto es demasiado simple, que no puede funcionar algo tan básico, pregúntate, ¿y si justo eso es lo que lo hace poderoso? ¿Y si precisamente porque es simple, porque no requiere dinero, ni certificados, ni permisos, porque cualquiera puede hacerlo, es que tiene el poder más grande de todos? Porque no depende de nadie más. No depende del clima, ni del jefe, ni del mercado, ni de si alguien te ama o te abandona. Depende solo de ti y del momento que decides mirarte y decir, esto cambio hoy. El ritual diario, y empieza con el ritual, cada mañana, mismo lugar, misma intención. Y si algún día lo olvidas, no te castigues, solo vuélvelo a hacer, con más fuerza, porque no se trata de perfección, se trata de regreso. Cada vez que regresas al espejo es una reafirmación. Sigo aquí, sigo eligiendo, sigo recibiendo. Hay hombres que han dejado adicciones con esto. No con grandes campañas, no con clínicas costosas, sino con una palabra dicha frente al reflejo. Recibo libertad, una y otra vez. Porque el subconsciente empieza a rechazar lo que ya no casa con la identidad del que recibe. El reconocimiento del alma. Y si ahora mismo, mientras lees esto, sientes un latido en el pecho, una chispa de esperanza, una voz que dice, esto podría ser para mí, entonces no lo ignores. Ese no es azar. Es tu alma reconociendo una verdad que ya conocía. Y si hasta hoy has vivido como si tuvieras que luchar por cada cosa, como si el universo fuera escaso contigo, como si siempre hubiera una trampa, un límite, una barrera invisible, entonces esta es tu oportunidad de cambiar el relato. No con más esfuerzo, sino con más entrega, con más certeza. Porque no necesitas demostrar nada. Solo necesitas recibir. La disolución del miedo. Y cuando empieces a recibir, el miedo se disuelve. El rechazo deja de herir tanto. Las pérdidas duelen menos porque sabes que algo nuevo viene. No es que ignores el dolor, es que ya no te define. Porque ahora te defines tú. Desde el espejo, desde la palabra, desde el silencio entre lo que solías ser y lo que estás a punto de convertirte. Y si has llegado hasta aquí, si no cerraste el video, si te quedaste hasta el final, es porque algo en ti necesita esto. No como distracción, no como entretenimiento, sino como herramienta, como salvación, como despertar. Y si eso es verdad, entonces no se trata de ver un solo video y seguir adelante. Se trata de suscribirte, de comprometerte contigo mismo, de decir, ya no voy a dejar que esta verdad se desvanezca. El método de los 7 días. Porque lo que viene después no es solo más de lo mismo. Es el método de los 7 días. Es la profundización. Es el entrenamiento de la identidad. Es el momento en que la palabra se convierte en destino. No para unos pocos, no, para los elegidos, sino para cualquiera que se atreva a mirarse a los ojos y decir, recibo, y lo diga una vez, y lo diga 2 veces, y lo diga todos los días, hasta que el reflejo ya no muestre a alguien que espera, sino a alguien que sabe. Y cuando llegue ese día, cuando te mires y no necesites pedir nada, cuando sientas paz en lugar de ansiedad, cuando el mundo empiece a moverse a tu favor sin que entiendas cómo, entonces recordarás este momento. Recordarás que todo empezó con un simple espejo, con una palabra, con un acto de fe silencioso, y sonreirás.
No porque ganaste algo, sino porque por fin te reconociste como quien siempre estuvo destinado a recibirlo todo. El peso del aire. El aire pesa distinto cuando decides mirarte sin excusas, sin disfrazar el cansancio con una sonrisa fingida, o con la rutina que te traga antes de que el sol siquiera asome. Es en ese momento, justo ahí, cuando el espejo deja de ser solo un objeto frío y se convierte en testigo, en cómplice, en juez y en sanador. Porque no miente, no edita, no te perdona ni te juzga, simplemente devuelve lo que llevas dentro. La tensión en los hombros de quien carga sobre el alma lo que nunca quiso cargar. El brillo apagado de ojos que alguna vez soñaron más grande de lo que la vida les permitió creer. La mandíbula apretada de quien ha dicho basta tantas veces en silencio que ya ni recuerda cómo se siente gritar. Y sin embargo, en medio de ese desgaste, en ese punto exacto donde todo parece estancado, se esconde el instante más poderoso. El segundo en que decides no huir. El segundo en que, en vez de desviar la mirada hacia el teléfono, hacia el reloj, hacia cualquier cosa que no seas tú, decides sostenerla, fijarla, atravesarte con ella. Porque esa mirada, esa conexión directa entre tu conciencia y tu imagen, es la brecha por donde entra el cambio real. El que no depende de circunstancias, de aprobaciones, de golpes de suerte. Es el momento en que dejas de narrar tu dolor como si fuera tu identidad y empiezas a escribir una nueva historia con una sola palabra. La mano extendida recibo. No pido, no suplico, no anhelo, recibo. Como quien extiende la mano no para mendigar, sino para tomar lo que ya le pertenece. Porque la abundancia no es algo que se acumula afuera, en cuentas bancarias o en aplausos ajenos. Es un estado desde el que atraes, desde el que vibras, desde el que te organizas. Es la postura interna que dice, esto me corresponde, no por arrogancia, por pertenencia, por derecho, como el árbol que no pide al sol, sino que lo recibe, como el río que no duda en fluir hacia el mar, como el niño que no cuestiona si merece amor, simplemente lo acepta porque es lo natural. Ese es el nivel al que debes regresar. No es ingenuidad, es recuperación. Es volver a casa después de décadas de exilio autoimpuesto, de creerte menos de lo que eres, de pequeñarte para no ofender a la derrota. El programa de escasez, porque cada paraná, ves que te has mirado y has pensado que no alcanzas, que te falta, que no estás a la altura. No solo te has engañado a ti mismo, has entrenado a tu subconsciente para vivir en modo escasez. Y ese programa se ejecuta en silencio, en cada decisión, en cada palabra no dicha, en cada oportunidad ignorada porque no es para ti. Pero ahora, en este punto exacto, puedes interrumpirlo, puedes insertar un nuevo código. Corto, simple, devastadoramente efectivo. Recibo. Lo dices y no necesitas sentirlo aún. No necesitas creerlo del todo. Solo necesitas decirlo con la suficiente presencia como para que tu sistema nervioso lo registre como verdad, porque el cuerpo no entiende racionalizaciones, entiende repeticiones emocionales, entiende consistencia, entiende cuando el tono de tu voz, la fijeza de tu mirada y la profundidad de tu respiración se alinean como si no hubiera alternativa, la corriente subterránea. Y entonces, algo comienza a moverse, no como un terremoto, sino como una corriente subterránea, silenciosa, imparable. Cambias tu lenguaje interno y con él cambia tu frecuencia. Dejas de emitir señales de supervivencia y empiezas a emitir señales de posesión. Y el mundo, que siempre ha estado sintonizado con tu estado interno, empieza a responder, no con milagros, con coincidencias, con aperturas sutiles, con decisiones que tomas sin tanto miedo, con la certeza de que si hoy dijiste recibo y mañana vuelves a decirlo, a pesar de que todo diga lo contrario, entonces estás reprogramando tu destino. No necesitas explicaciones, solo necesitas persistir, porque hay un momento que llega sin aviso, en el que la palabra deja de ser un ejercicio y se convierte en una identidad. Dejas de decir recibo como afirmación y empiezas a vivir recibo como realidad. Ya no es algo que haces frente al espejo,
Es algo que eres en cada interacción, en cada elección, en cada silencio. No negocias tu valor. No dudas antes de decir sí. No aceptas migajas de relaciones tóxicas, de trabajos que te anulan, de metas que no resuenan, porque ya no necesitas demostrárselo a nadie. Tú ya lo sabes. El conocimiento impenetrable. Y ese conocimiento, arraigado en el espejo, sellado con tu propia voz, protegido por tu mirada firme, se vuelve impenetrable. No hay fracaso que lo rompa. No hay crítica que lo doblegue. Porque ahora sabes, lo que recibes no depende del mundo. Depende de cómo tú te defines frente a tu reflejo. Y cuando eso cambia, todo cambia. Las personas te tratan diferente. Las oportunidades surgen sin que las busques. Las decisiones se vuelven más claras. Hasta el dolor empieza a tener sentido. No como castigo, sino como señal de que algo en ti estaba listo para transformarse. La confirmación. Y si ahora, mientras esto lo lees, sientes un cosquilleo en el pecho, una vibración sutil, como un recordatorio antiguo, como si algo en ti ya supiera esto antes de escucharlo, entonces no es casualidad. Es confirmación. Es el universo diciéndote: ya estás listo, no para cambiar todo de golpe, para comenzar, porque el poder no está en tenerlo todo, está en verte como alguien que lo recibe todo. Y ese poder, justo ahora, está frente a ti, en el espejo, en tu mirada, en tu palabra, en tu decisión de no desviar los ojos más. Y cuando por fin lo digas, con todo tu ser, sin temblar, sin dudar, sabrás que ya no eres el mismo, que algo en ti ha cruzado un umbral, que ya no estás buscando tu vida, la estás recibiendo.